La división desapareció en 15 segundos. Lo que van a escuchar ahora no es una simple crónica militar. Es la historia de cómo un simple profesor de matemáticas convirtió las leyes de la física en el arma más aterradora de la Segunda Guerra Mundial. En septiembre del 44, este oficial cometió un acto por el cual, según el reglamento, correspondía el fusilamiento. Destruyó su propia batería, quemó el equipo más moderno y violó todas las órdenes imaginables. Pero ¿por qué el general que llegó para juzgarlo, en lugar de enviarlo al tribunal, le rindió honores? Descubrirán cómo convertir un Katyusha en una escopeta gigante que dispara a quemarropa, y qué le sucede al cuerpo humano cuando el aire alrededor se vuelve sólido como el concreto. Pero lo más aterrador los espera al final. ¿Cuál es el precio real de la salvación si hay que pagarla con la razón? Vean hasta el final. Estas matemáticas cambiarán su visión de la guerra. Septiembre de 1944. Bielorrusia. La tierra aquí no solo tiembla, se sacude en convulsiones, como un organismo vivo infectado. No es una metáfora. Es la física de la propagación de una onda de choque en suelo pantanoso. Los tanques alemanes rompieron la línea de defensa y avanzan hacia el nodo de comunicaciones. La distancia se reduce a cada segundo. Ya no hace falta mirar por los binoculares para ver las cajas grises con cruces en los costados. 400 metros. 350. El aire huele a diésel quemado y al miedo animal que segrega el cuerpo humano un instante antes de morir. No hay artillería de barrera, no hay proyectiles. Solo hay 4 lanzaderas BM-13 que, según el reglamento, no están diseñadas para el combate a esa distancia. La Katyusha es un instrumento del apocalipsis, creado para trabajar sobre áreas desde una distancia de kilómetros. No es un rifle de francotirador. Es un cerebro de acero alargado que resuelve la tarea de destruir cuadrantes, no puntos. Pero ahora la tarea ha cambiado. Hay que resolver una ecuación con 3 incógnitas bajo un fuego intenso, cuando el silbido de la metralla ahoga los pensamientos. El teniente primero Ilin mira a la muerte que se acerca. En su cabeza no hay pánico, no hay lugar para la oración ni para despedirse de la patria. Allí solo funcionan los números. La mente fría registra las variables: velocidad del objetivo, distancia, ángulo de elevación. El problema está en la mecánica. El paquete de rieles de la lanzadera de cohetes está montado de tal manera que no puede bajar a una posición horizontal para el tiro directo. Los diseñadores no previeron que los morteros de la guardia se usarían como cañones antitanque. Un mecanismo de tope bloquea los rieles en un grado determinado para que el chorro reactivo al despegar no queme la cabina y el tanque de gasolina. Disparar ahora significa mandar toda la munición a las nubes, por encima de las torretas de los tanques alemanes. El reglamento prohíbe categóricamente tales experimentos. Por violar las reglas de explotación del equipo encomendado, tribunal militar. Pero el tribunal será después, si es que hay un después. Ahora solo existe la catástrofe inminente. Ilin toma una decisión que contradice todas las instrucciones, pero corresponde a las leyes de la balística. Si no se pueden bajar los rieles con el mecanismo, hay que cambiar el ángulo de inclinación de la plataforma misma. La geometría del espacio contra la mecánica de la máquina. ¡Atrás! La voz de Ilin se quiebra en un ronquido, pero supera el estruendo de las explosiones. ¡Métanlos en los hoyos! Los conductores de los Studebaker lo miran con ojos desorbitados. Es una locura, es una violación del juramento. Pero no ven a un comandante, sino a una función que emite el único algoritmo correcto de salvación. Los motores rugen. Los camiones americanos de 3 ejes, los caballos de tiro de esta guerra, comienzan a retroceder. Los soldados del equipo toman las palas. No es para atrincherarse como la infantería. Es una operación quirúrgica en el paisaje. Hay que cavar rampas bajo las ruedas traseras para que la parte posterior del vehículo se hunda, levantando la nariz de la cabina hacia el cielo. Solo así los rieles quedarán paralelos al suelo. Solo así los vectores de empuje de los cohetes coincidirán con el plano en el que se mueven los tanques alemanes. El barro les salta a la cara. Las palas chirrían contra las piedras. Cada movimiento es una lucha contra la resistencia de la materia. Un proyectil de alto explosivo de calibre 122 estalla a 30 metros. La onda de choque derriba a 2. Uno no se levanta.
No hay sangre, pero el cuerpo se ha aflojado, como si le hubieran sacado el armazón. Barotrauma. Huesos rotos, pulmones destrozados. La guerra no es disparar, es borrar la materia. Y Lin no mira al muerto, mira al goniómetro. No necesita personas, necesita unidades de fuerza de trabajo capaces de profundizar la zanja otros 20 centímetros. ¡Más rápido! ¡El suelo es blando! ¡Pisa el acelerador! El Studebaker aúlla con esfuerzo. La banda de rodadura muerde el fango del pantano bielorruso. El eje trasero se hunde, el chasis gime por la torsión, el metal cruje, experimentando cargas para las que no lo calcularon los ingenieros en Detroit. Los rieles bajan con un chirrido, un poco más, y Lin ve cómo cambia la geometría. Ahora los tubos no miran al cénit, sino directo a la frente de la armada blindada que se arrastra hacia ellos. Ya no es una plataforma para enviar ira más allá del horizonte. Es una escopeta gigante puesta en la sien del enemigo. El miedo paraliza. Los equipos trabajan por reflejos, inculcados por meses de instrucción, pero ahora sus acciones las dicta el terror animal, transformado en actividad febril. Las manos tiemblan, pero los dedos recuerdan su trabajo. Las llaves aprietan las fijaciones, el cable de control se desenrolla en el barro. Los alemanes ya están cerca. 300 metros. Se ve cómo giran las torretas. Las pupilas negras de los cañones alemanes buscan objetivos. Ven los camiones atascados en los hoyos. Para el artillero alemán es un blanco fácil. Técnica inmóvil e indefensa. No sabe que en un minuto esa técnica convertirá el paisaje en un escenario lunar. Y Lin está parado junto al vehículo principal. En su mano no hay arma. Su arma es el conocimiento de las trayectorias. Verifica los datos. Un error de medio grado a esa distancia no es crítico para el área, pero es crítico para la vida. Los proyectiles M13 pesan 42 kilogramos cada uno, casi 5 kilogramos de explosivos. Al estallar, los fragmentos, calentados hasta la temperatura de fusión del acero, se dispersan a una velocidad que supera la del sonido. No son simples elementos de impacto. Es metralla que ignora las leyes del humanismo. El horror de la situación está en su estática antes de la explosión. Los segundos se estiran hasta la eternidad. Y Lin escucha latir su corazón. Golpe, golpe, golpe. Cada latido descuenta el tiempo que queda hasta el momento en que o se convierten en cenizas o convierten en cenizas a los otros. Las matemáticas liberan. En la cabeza no hay lugar para la lástima por uno mismo o por el enemigo. Solo hay coordenadas y trayectoria. El sector de impacto está definido. Los tanques entran en la zona de destrucción garantizada. Creen que son cazadores, pero las matemáticas ya han dictado su sentencia. Rieles bajados, ruedas en los hoyos. Los vehículos se congelaron en poses antinaturales, como bestias heridas pegadas al suelo antes de saltar. Las tripulaciones corren a los refugios. Quedarse en la cabina o cerca es un suicidio. La temperatura de los gases al salir el proyectil es tal que derrite la pintura. La presión sonora rompe los tímpanos. Y Lin se queda observando. Necesita ver el resultado. Es una deformación profesional. Debe registrar la precisión de la solución de la ecuación. El silencio antes de la salva es engañoso. Está tenso como una cuerda lista para romperse y azotar la cara. Los alemanes abren fuego. Una ráfaga de ametralladora levanta fuentes de barro cerca de las ruedas del último vehículo. Un proyectil silba sobre la cabeza. Empezó. El tiempo se comprimió en un punto. ¡Fuego!, grita Eileen, pero no escucha su propia voz. Su orden no es sonido. Es el cierre de un circuito eléctrico. Contacto. El relé se activa. Los encendedores en las partes traseras de las cámaras de los cohetes reciben el impulso. El combustible sólido pasa del estado de reposo al estado de furia en fracciones de segundo. La presión en las cámaras de combustión salta a valores críticos. La ley de Newton entra en vigor. La acción es igual a la reacción. El chorro reactivo sale disparado, barriendo todo lo que había detrás de los vehículos, quemando la hierba, evaporando la humedad, convirtiendo el suelo en vidrio. No es un disparo, es la erupción de un volcán en plano horizontal. El primer cohete sale del riel, detrás el segundo, el tercero. El intervalo es de fracciones de segundo.
El zumbido se convierte en un rugido que no se siente con los oídos, sino con la caja torácica, el diafragma, cada hueso del esqueleto. El humo lo cubre todo, pero a través de ese humo se ven las colas de fuego de los cometas que parten paralelos al suelo. No vuelan en arco. A esa distancia su vuelo es una línea recta. Una línea trazada por el grafito incandescente del destino. Los vehículos en los hoyos se estremecen, bailan en sus trampas de tierra. Los resortes se arquean. Si las ruedas no estuvieran enterradas, el retroceso volcaría los camiones. Las matemáticas de Eileen los mantienen en la tierra. Los cohetes van hacia el objetivo. 96 muertes corren al encuentro del blindaje alemán. La ecuación está resuelta. Falta ver la respuesta. La respuesta a esta ecuación, escrita con fuego en un pantano bielorruso en 1944, comenzó a formarse 3 años antes. En otra vida. En otro mundo, donde el silencio no se medía en pausas entre salvas, sino en el chirrido de la tiza sobre la pizarra. Junio de 1941. Un aula escolar en la zona central de Rusia. El aire aquí es seco, impregnado de olor a polvo y papel viejo. Nikolai Ilyin está frente a la pizarra. En sus dedos hay un trozo de piedra caliza blanca. Traza una parábola. Una curva perfecta que describe el vuelo de un cuerpo lanzado en ángulo respecto al horizonte. Para él es una abstracción. La belleza pura de la función y dependiente de x. En esta fórmula no hay masa del proyectil, no hay resistencia del aire, no hay densidad de carne humana que esta parábola deba atravesar en el punto final. Son matemáticas estériles, la ciencia sobre objetos ideales inexistentes en la realidad. Ilyin ama esta pureza, es segura, es predecible. Si no cometiste un error en los cálculos, el resultado siempre será correcto. El mundo tras la ventana está inundado de sol, y el mayor problema del profesor de matemáticas es un alumno en el último banco que no puede dominar las identidades trigonométricas más simples. El sonido que destruyó este universo no fue una explosión, fue una voz desde el altavoz. Molotov. Las palabras caían pesadas, como ladrillos, rompiendo la frágil construcción de la vida pacífica. La tiza en los dedos de Ilyin crujió y se rompió. Las migajas blancas cayeron al suelo oscuro. Ese sonido, la caliza desmoronándose, se convertirá en el primer sonido de su guerra. Más tarde lo escuchará de nuevo, solo que lo que se romperá no será tiza, sino el concreto de los fortines y los huesos de la infantería. Pero por ahora mira sus manos. Están blancas por el polvo de tiza. En un mes estarán negras por la grasa de cañón y el hollín de la pólvora. La oficina de reclutamiento lo recibe con caos. No es la estructura ordenada del ejército, es un caldero hirviente de miedo humano e inevitabilidad burocrática. Olor a sudor, tabaco barato y lana mojada. Cientos de hombres, arrancados del contexto de sus vidas, hacen fila frente a mesas llenas de papeles. Aquí no hay nombres, solo categorías de aptitud. El comisario militar, un mayor cansado con los ojos rojos por falta de sueño, mira a Ilyin como a un trozo de carne que hay que enviar a la picadora de la infantería. El fusil Mosin es simple: cerrojo, gatillo, bayoneta. Allí no se necesita un profesor de matemáticas, se necesita alguien que pueda correr y clavar. A los fusileros, el mayor levanta el sello sobre el expediente personal. Tengo un diploma de la Facultad de Física y Matemáticas. La voz de Ilyin es baja, de intelectual, fuera de lugar aquí. Conozco la balística, teórica. La mano del mayor se detiene, el sello no baja. La guerra no son solo ataques con bayoneta, la guerra es geometría a enormes distancias. Al ejército le faltan catastróficamente personas capaces de distinguir un seno de un coseno, capaces de trabajar con una regla de cálculo más rápido de lo que los tanques alemanes recorren 1 kilómetro. Artillería. Cambia la decisión el mayor. A entrenamiento. Si mientes irás al batallón de castigo a desminar campos con tus propios pies. Polígono de entrenamiento. Julio de 1941. Aquí las matemáticas dejan de ser una abstracción, adquieren peso, calibre y olor. A Ilyin no le dan un fusil, sino un círculo de artillería y tablas de tiro. Las tablas son la Biblia del dios de la guerra, un libro grueso donde cada página está llena de columnas de números.
ángulo de elevación, carga completa, carga reducida, corrección por deriva, corrección por viento, corrección por temperatura de la carga. Yilin pasa estas páginas y ve patrones familiares, pero ahora le asustan. Antes, un error en los cálculos significaba una mala nota en el registro. Ahora, un error en el tercer decimal significa que el proyectil caerá sobre sus propias trincheras. Le enseñan a trabajar con la brújula artillera. Es un complejo instrumento óptico-mecánico para orientar los cañones y reconocer objetivos. Latón, vidrio, niveles con burbujas de aire. Instrumento preciso que requiere delicadeza. Pero hay que manejarlo en el barro, bajo la lluvia, con movimientos bruscos. El instructor, un capitán con una cicatriz de metralla en la mejilla, no explica la teoría. Él inculca algoritmos. El cañón no es una máquina, grita cuando Yilin se demora con los cálculos. El cañón es un cerebro de acero alargado que resuelve la tarea de destrucción. Tú eres su operador. Si tú fallas, el cerebro muere contigo. Primeros disparos. Obús de 122 milímetros modelo 1938. M30. Trechoncho, depredador, con olor a grasa mecánica. Yilin está en la posición de artillero. Necesita alinear la cruz del visor con el punto de referencia. Las manos le tiemblan. No es miedo a la muerte, es miedo a la responsabilidad ante la física. Gira los volantes. El metal enfría las palmas. El cierre resuena al meter la vaina en la recámara. ¡Fuego! Yilin tira del cordón. En ese momento el mundo desaparece. La onda de choque no es sonido, es un objeto físico denso que te golpea en el pecho, sacándote el aire de los pulmones. La tierra salta derribándote. El estruendo es tal que parece que se rompió la membrana que separa la realidad de la locura. El humo, un humo acre y amarillento de pólvora piroxilina, tapona la nariz y la garganta. Yilin traga aire por la boca, tratando de entender si está vivo. Un zumbido en los oídos tapa todos los sonidos del mundo. Mira hacia adelante, allá donde hace un segundo y medio había una ladera cubierta de hierba. Ahora hay una úlcera negra, un cráter. La tierra está volteada al revés. Las raíces de los árboles sobresalen como venas cortadas. Yilin se acerca al borde del cráter. De él emana calor. La tierra humea. Ve el resultado de su fórmula. Esa misma parábola que dibujaba con tiza. Solo que ahora la variable x es la distancia y la variable y es la profundidad de la destrucción. Comprende algo terrible. Sus conocimientos, su amada ciencia que quería enseñar a los niños, aquí sirve solo para una cosa: asesinato, destrucción, aniquilación. Las matemáticas ya no son inocentes. Han tomado un hacha en sus manos. Mira sus manos. Todavía tiemblan, pero ya no es el temblor de un maestro. Es la vibración de un mecanismo que acaba de completar un ciclo de trabajo. Se limpia el sudor de la frente, dejando una mancha sucia en la piel. ¡20 metros corto!, grita el instructor. Su voz atraviesa el algodón en los oídos. ¡Introduce la corrección! ¿Qué haces parado? ¡A calcular! Yilin vuelve al visor. Ya no piensa en la naturaleza de la función. Piensa en milésimas, en las divisiones del goniómetro, en el peso del proyectil. Empieza a calcular, rápido, fríamente, sin emociones. En ese momento el maestro Nikolai Yilin muere. Nace el calculador, una unidad del equipo de combate, el hombre función. Introduce la corrección. El segundo proyectil ya está en el cañón. El cierre se cierra con el mismo sonido con el que se cierra la tapa de un ataúd. La parábola debe construirse con precisión. El precio del error es la vida. Y ahora él sabe cómo se ve la respuesta correcta. Se ve como tierra quemada. Septiembre de 1941. Frente suroeste. Retirada. Esta palabra no transmite la esencia de lo que ocurre. No es un repliegue organizado a posiciones preparadas de antemano. Es la migración de enormes masas de metal y carne hacia el este, impulsada por el miedo al cerco. Las carreteras están atascadas. Las banquinas están sembradas de equipo abandonado que se quedó sin combustible o con los embragues rotos. El aire es denso por el polvo levantado por miles de botas y ruedas. El polvo cruje en los dientes, se mete en los pliegues de la guerrera, se asienta en la óptica. El capitán Gromov, comandante de la batería, parece un hombre que no ha dormido desde la creación del mundo.
Su rostro es gris, del color de ese mismo polvo del camino, los ojos inflamados, rojos como los de un conejo albino. Gromov fuma un cigarrillo armado con tal avidez, como si quisiera aspirar todo el humo y morir de un golpe de nicotina, solo para no ver el mapa. En el mapa hay una catástrofe. Las flechas rojas se rompen, las cuñas azules se cierran. Gromov no le enseña táctica a Eileen. Táctica enseñan en las academias, donde hay pisos de parqué y silencio. Gromov le enseña a sobrevivir sin perder la razón. Ve cómo tiembla el exprofesor de matemáticas. No de frío, septiembre aún es cálido. Tiembla por la conciencia de la relación causa-efecto. Sus cálculos matan a personas vivas. ¿Qué estás haciendo, teniente? La voz de Gromov es seca, como el crujido de una rama al romperse. Eileen levanta la vista de la tableta. Calculando la corrección por el movimiento del objetivo, camarada capitán. Columna de infantería, velocidad de peatón. No hablo de números, interrumpe Gromov. Veo tus ojos, te los imaginas. Ahora no estás pensando en la velocidad, sino en que ese alemán en la tercera fila tal vez tenga una foto de su mujer en el bolsillo, o hijos en Baviera. Eileen calla. Realmente se lo imagina. Hábito de maestro de ver en cada persona una personalidad, una historia. Olvídalo. Gromov escupe tabaco. Si te imaginas los ojos del alemán en el punto de impacto del proyectil, te volverás loco. En una semana te meterás una bala en la sien, o empezarás a fallar para no cargar con el pecado, y entonces vendrán aquí y nos matarán. Gromov se acerca mucho. Huele a sudor agrio, aceite de armas y alcohol barato. Escucha la regla principal de la artillería. Allá en el campo no hay personas, no hay padres, no hay hijos, no hay músicos ni carpinteros. Allí hay objetivos, grupales e individuales, blandos y blindados, inmóviles y en movimiento. Tu tarea es alinear la trayectoria de vuelo de un trozo de acero con las coordenadas del objeto. Es geometría, Eileen. Solo geometría. El horror paraliza. Las matemáticas liberan. Solo existen la X, la Y y el tiempo de vuelo. 2 horas después, la teoría se convierte en práctica. Inteligencia informa. Por un camino rural paralelo a la franja forestal, avanza infantería motorizada enemiga. Distancia 6 kilómetros. No hay visibilidad directa desde la batería. Tiro desde posiciones cerradas. Esas son las matemáticas superiores de la guerra. Matar a quien ni siquiera ves. Eileen está junto a la brújula. Necesita resolver el problema. Datos. Coordenadas del objetivo, coordenadas de la batería, condiciones meteorológicas. Viento lateral, racheado, 5 metros por segundo. Es importante. A una distancia de 6.000 metros, la desviación del proyectil por el viento será de decenas de metros. Si no se tiene en cuenta, fallo. Toma en sus manos la regla de cálculo. El cursor se desliza por la escala. Números, logaritmos, senos. Antes estos instrumentos servían para calcular el área de campos o el volumen de figuras. Ahora determinan el punto de encuentro del metal y la masa biológica. Los dedos tiemblan. Un temblor traicionero que es imposible calmar con fuerza de voluntad. En el estómago un nudo frío. Las náuseas suben a la garganta. El organismo se resiste. La memoria genética grita, no mates, pero el cerebro, entrenado por años de resolver ecuaciones, trabaja de forma autónoma. ¡Mira, 120! La voz de Eileen se rompe en un falsete. Goniómetro 3000. Abanico, 3 proyectiles por cañón. Las órdenes son duplicadas por los comandantes de los cañones. El estruendo de los cerrojos. Pesados y toscos proyectiles de 21 kilogramos 760 gramos entran en las recámaras. Las vainas con la carga van detrás. Clic, listo. ¡Fuego! La salva de 4 cañones se funde en un solo golpe de martillo sobre el yunque. La tierra se estremece. El polvo se levanta como una pared. Retroceso de los cañones, expulsión de las vainas. El latón caliente humea en la hierba. Eileen no mira los cañones, mira el cronómetro. La aguja corre en círculo. 1 segundo, 2, 3. Los proyectiles están ahora en el punto más alto de la trayectoria. Se han colgado en el cielo, superando la resistencia del aire para comenzar a caer.
17 segundos de vuelo, una eternidad. En estos 17 segundos, Yilin lucha con su imaginación. Trata de no ver cómo los proyectiles entran en la densa masa de gente. El efecto explosivo de un proyectil de 122 milímetros es terrible. Al estallar crea una zona de destrucción total con un radio de hasta 30 metros. La onda de choque desgarra tejidos, rompe huesos, saca los ojos por la presión. Los fragmentos, trozos de acero dentados, cortan todo a su paso. El observador está en la línea. En los auriculares hay ruido de estática y una voz distorsionada por la membrana. 100 corto, a la izquierda 05. Primera salva, de prueba, error. Yilin siente cómo el sudor corre por su espalda como un hilo helado. Se equivocó en los cálculos. Significa que ahora, en estos segundos, los alemanes saltan de los vehículos, corren, buscan refugio. Los blancos vivos se convierten en objetivos difíciles. Tranquilo, dice Gromov al oído. Corrección, rápido. No pienses en ellos, piensa en la fórmula. Yilin exhala. El mundo se reduce a la escala de la regla. Mueve el cursor. Disminuir la mira una división. Girar a la izquierda. ¡Rápido! ¡Fuego! Segunda salva. Tercera. Cuarta. La batería entra en ritmo. Es una cadena de montaje. Los cargadores, mojados de sudor con las caras negras, arrojan metal a las gargantas insaciables de los obuses. Los portadores arrastran cajas. Los comandantes de los cañones agitan banderas. ¡Alto! ¡Registrar! La voz de los auriculares cambia. Ahora no hay tensión, solo una constatación práctica del hecho. Impacto. Objetivo suprimido. Técnica ardiendo. No observo movimiento. Yilin baja los binoculares, aunque no se ve nada por la franja de bosque. El combate ha terminado. En algún lugar allá, a 6 kilómetros, en el camino hay una masa de hierro retorcido y carne destrozada. 100, tal vez 150 personas dejaron de existir. Y lo hizo él. No los soldados que tiraron de los cordones, sino él. El hombre que resolvió la ecuación del encuentro de dos puntos en el espacio y el tiempo. Las náuseas retroceden. En su lugar llega un vacío extraño y resonante. Mira sus manos. Ya no tiemblan. El temblor se fue junto con la humanidad. Gromov le extiende una cantimplora. «Bebe, por el estreno, teniente». Yilin da un trago. El alcohol quema la garganta, pero no da calor. Dentro de él ahora funciona otro mecanismo. Dentro de él nace una máquina de calcular, fría, precisa, despiadada. Saca una libreta y un lápiz. Hay que anotar el gasto de municiones. 12 proyectiles por cañón. Total 48. 48 variables que fueron tachadas de la ecuación de la vida. Escribe el número 48 con mano firme. El grafito no se rompe. El otoño fluyó hacia el invierno de 1941 no suavemente, sino de golpe, como si alguien hubiera apagado el interruptor del calor. La batalla de Moscú. Aquí la guerra perdió definitivamente los rasgos de arte de maniobra y se convirtió en un trabajo pesado y monótono de desgaste. El paisaje cambió. En lugar de barro y fango otoñal, una capa de hielo, dura como el concreto. La temperatura del aire cae a menos 30 grados Celsius. Para la artillería esto no es solo incomodidad, es un cambio de constantes físicas. La densidad del aire aumenta, la resistencia al vuelo del proyectil se incrementa. Los valores de las tablas, correctos para condiciones normales, aquí, en el frío, se vuelven mentira. Si no se introduce la corrección por temperatura, el proyectil caerá más cerca, sin llegar al objetivo por cientos de metros. La grasa en los mecanismos de los cañones se espesa. El aceite industrial se convierte en un pegamento viscoso, ralentizando el trabajo del cerrojo. Los dispositivos de retroceso, frenos hidráulicos que amortiguan la monstruosa energía del disparo, se vuelven rígidos. El líquido estéol pierde fluidez. Cada disparo ahora es un riesgo de romper el armazón. El metal en tal frío se vuelve frágil como el vidrio. Las cargas de impacto, que en verano el obús tragaba sin atragantarse, ahora pueden partir la recámara. El teniente primero Yilin está en el puesto de observación. Lleva un abrigo de piel de oveja, pero el frío cala hasta los huesos. No siente los dedos de los pies. La cara está envuelta en una bufanda de lana, cubierta de escarcha por la respiración.
Las pestañas se pegan. Pero su cerebro funciona con precisión, cortando las señales sensoriales del cuerpo. Dolor, frío, hambre. Es ruido de fondo. Solo importa la señal. Columna enemiga en dirección a Volokolamsk. Con los binoculares se ve una serpiente negra arrastrándose por la llanura blanca. Infantería motorizada alemana. Camiones, vehículos blindados, camiones cisterna. Se mueven en formación cerrada, seguros de su impunidad. Distancia, 8 kilómetros. Velocidad de la columna, 40 kilómetros por hora. Tarea: calcular la anticipación. El proyectil necesita tiempo para volar esos 8.000 metros. 24 segundos de vuelo. En esos 24 segundos, el vehículo alemán recorrerá 266 metros. Si se apunta el cañón directo al vehículo de cabeza y se dispara, el proyectil caerá en el vacío, allí donde los alemanes estaban hace medio minuto. Hay que disparar al vacío delante de ellos, Al punto donde aún no están, pero donde están obligados a estar según las leyes de la cinemática. Ilin saca la regla de cálculo. Es su instrumento principal. Una tablilla de madera con un cursor y números. Con este frío no se pueden tocar las partes metálicas de los instrumentos ópticos con la mano desnuda. La piel se pega al instante, se arranca con carne. Pero trabajar con guantes con la regla es imposible. Ilin se quita el guante. Los dedos blancos, rígidos, parecen salchichas congeladas. Mueve el cursor con dificultad. La madera de la regla cruje. El frío cambia incluso la geometría de los instrumentos de medición. Pero esas micras de error no son nada en comparación con el temblor de las manos. Ilin se muerde el labio hasta que sangra para recuperar la concentración con el dolor. Velocidad del objetivo, ángulo de sitio, viento en contra, fuerte. Frena el proyectil, lo saca de la trayectoria. Otra variable en la ecuación de la muerte. Mira 108. Goniómetro, izquierda 010. Anticipación 2 figuras. Las órdenes se transmiten a la batería por teléfono. El cable yace en la nieve, negro sobre blanco, como un nervio que conecta el cerebro y el puño. En la batería los soldados trabajan como autómatas. No ven el objetivo, solo ven las recámaras y los niveles. Para ellos la guerra es levantar peso, levantar el proyectil 22 kilogramos, meterlo en el cañón, cerrar el cerrojo, tirar del cordón, expulsar la vaina caliente, repetir, y así durante horas. Cadena de montaje, fábrica de reciclaje de municiones y fuerza viva enemiga. ¡Batería, salva! ¡Fuego! 4 obuses rugen simultáneamente. El sonido del disparo en el frío es diferente, seco, agudo, cortante. El eco no viaja, muere en el denso aire helado casi al instante. La nieve alrededor de los cañones se levanta en una nube, dejando al descubierto la tierra negra congelada. El humo de los disparos es blanco, denso. No se disipa por mucho tiempo. Cuelga sobre la posición en jirones rasgados. Ilin se pega los binoculares a los ojos. Ahora espera. 24 segundos. Ve la columna. Pequeños puntos negros sobre una hoja blanca. Dentro de esos puntos hay personas. Fuman, tienen frío. Piensan en un refugio cálido en la Moscú capturada. Están vivos. Sus corazones bombean sangre. Sus neuronas transmiten impulsos. Pero para Ilin ya están muertos. Matemáticamente están destruidos. Los proyectiles ya están en el aire y su trayectoria no se puede cambiar. El destino ya salió del cañón. Las explosiones florecen en la nieve como brotes gris sucio. Exacto. Las matemáticas no fallaron. Los proyectiles cayeron en la cabeza de la columna. El primer camión estalla como una caja de fósforos. Gira atravesado en el camino, bloqueando el movimiento a los demás. La columna se detiene. El pliegue del terreno se convierte en una trampa. A la izquierda bosque, a la derecha un barranco profundo. No hay a dónde ir. ¡Rápido! ¡Fuego! Ahora no hace falta calcular anticipación. El objetivo está inmóvil. Ahora es simple trabajo sobre área. Metódico martilleo de explosivos en el cuadrante asignado. Ilin observa. En la óptica se ve cómo la mancha negra de la columna se convierte en una masa ardiente y movediza. La gente salta de los vehículos, corre por la nieve profunda. Se hunden hasta la cintura. Para la metralla son condiciones ideales.
El proyectil estalla en el aire, sobre las cabezas, rociando todo abajo con una lluvia de acero de bolas de plomo. En la nieve blanca las figuras negras caen y no se levantan más. Las manchas rojas se expanden, pero desde esa distancia no se ven. Solo se ve la alteración de la blancura. Y Lin no siente triunfo. No hay alegría de victoria. Solo hay satisfacción por la tarea resuelta correctamente. Como en la escuela, cuando la respuesta al final del libro coincidía con tu solución. Solo que aquí el libro se escribe con sangre y el aplazado es tu propia muerte. Los dedos están definitivamente entumecidos. Se pone el guante con dificultad. Tiene que anotar el resultado. Saca la libreta. El papel cruje por el frío. El lápiz deja con dificultad un rastro pálido en la hoja congelada. Columna dispersada. Destruidas hasta 15 unidades de técnica. Pérdidas de fuerza viva, hasta 2 compañías. 200 personas. 200 universos únicos, plegados en una seca línea de informe. Estadística. Il-Yin mira los esqueletos ardientes de los vehículos. El humo sube verticalmente hacia el cielo helado. La guerra se volvió rutina. Ya no es una hazaña, ni tragedia, ni drama. Es trabajo. Trabajo sucio, frío y pesado del limpiador de la historia. Simplemente tiene que limpiar este cuadrante de la presencia del enemigo. Cierra la libreta. El frío penetra bajo el abrigo, pero el frío interno es más fuerte. Es el frío del vacío donde antes había emociones. Ahora allí solo hay números, y ese frío no se calienta ni con alcohol ni con estufa. Ese frío se quedará con él para siempre. Cambio de posición de fuego. Ronca en el auricular del teléfono. Nos detectaron. La artillería alemana comienza a corregir el tiro. Los proyectiles caen cortos, levantando fuentes de tierra congelada. Hay que irse. Recoger la brújula, enrollar los cables, enganchar los cañones a los tractores. De nuevo arrastrar, empujar, romperse los tendones. La cadena de montaje no se detiene. Las matemáticas de la muerte exigen nuevos datos. 1942. Stalingrado. Aquí las leyes de la guerra clásica dejaron de actuar. No es un campo de batalla, es un laberinto de ladrillo roto, varillas de metal y cuerpos humanos. Las distancias se redujeron al absurdo. El frente no pasa por el río ni por el mapa, sino por el hueco de la escalera. En la cocina estamos nosotros, en el dormitorio los alemanes. La artillería, acostumbrada a trabajar sobre áreas desde posiciones cerradas, aquí se queda ciega. Las parábolas de las trayectorias chocan contra las paredes de las casas vecinas. El dios de la guerra está acorralado en los sótanos y obligado a combatir a distancia de tiro de pistola. El teniente primero Il-Yin está sentado en el sótano semidestruido de una casa que alguna vez fue una tienda departamental. Desde arriba cae yeso. Cada 10 minutos la tierra se estremece tanto que el grafito del lápiz salta sobre el papel. La Luftwaffe borra metódicamente la ciudad de la faz de la tierra. Los Junkers 87, los Stukas, cuelgan sobre la cabeza constantemente. Su aullido, esa misma voz de trompeta de Jericó, de las sirenas soldadas al chasis, vuelve loca a la infantería. Arma psicológica que convierte el miedo en dolor físico. No hay antiaéreos. O están destruidos o quedaron cortados en la otra orilla del Volga. La infantería se pega al suelo, rezando para que la bomba caiga en el cuadrante vecino. Y entonces llega la orden del general Rodintsev. Una orden que en cualquier otra situación se consideraría el delirio de un loco. Utilizar la artillería divisionaria para luchar contra la aviación enemiga. Obuses M-30 contra bombarderos en picada. Un cañón de 122 milímetros, creado para destruir fortines y suprimir fuerza viva, debe derribar un avión. No tiene velocidad de puntería, ni automatización, ni mira antiaérea. Es como tratar de matar una mosca con un mazo. Pero en Stalingrado la palabra imposible está excluida del léxico. Si hay una orden, hay que encontrar la solución. Il-Yin no discute. Toma la tabla de tiro y el manual de municiones. Metralla. El viejo y buen proyectil SH-354T. Dentro del vaso de acero, relleno de balas. Cientos de bolas de plomo vertidas en resina. En la punta, espoleta de distancia T6. Es un temporizador mecánico. Giras el anillo, estableciendo el tiempo tras el cual se activará la carga de expulsión.
y el vaso se convertirá en una escopeta de calibre gigante. La tarea se reduce a la geometría de la intersección de dos vectores, el vector del Junkers en picada y el vector de la nube de metralla. Los alemanes son descarados, sienten impunidad, entran al objetivo por la misma trayectoria, como sobre rieles. Ilin los observa 2 horas, cronometrando con el reloj. Giro, picada, lanzamiento, salida. Ángulo de picada, 60 grados. Velocidad de salida, unos 400 kilómetros por hora. Punto de salida de la picada, altura 300 o 400 metros, justo sobre las ruinas del molino. Esa es la X en la ecuación. Punto de encuentro. Ilin calcula. Los dedos sucios, con rasguños, pero los movimientos en la regla de cálculo son fluidos. La espoleta debe ajustarse a un tiempo tal que el proyectil explote exactamente en ese punto del espacio donde en 1,5 segundos estará la nariz del avión alemán. Un error de 1/10 de segundo y la lluvia de plomo pasará de largo. «Espoleta», ordena Ilin. «Ajuste 22. Goniómetro principal. Mira constante». El equipo lo mira con desconfianza. El cargador, un enorme siberiano con la cabeza vendada, gira el pesado proyectil en sus manos. «Camarada teniente primero, a los gorriones, a los buitres», corta Ilin. «Carga». Ruedan el cañón hacia la brecha de la pared. El tubo se levanta hacia arriba en el ángulo máximo posible. Las patas se apoyan en un montón de ladrillo roto. Si el cálculo es incorrecto, el retroceso destruirá los restos de la pared y los enterrará a todos. Esperar. Lo más terrible en la guerra es esperar cuando la muerte cae sobre ti. El sonido aumenta. Primero un zumbido, parecido al de un avispón enojado. Luego se convierte en aullido. Se enciende la sirena. El Junkers entra en picada. El sonido presiona los oídos, penetra en el estómago, provoca náuseas. El instinto exige correr, enterrarse en la tierra, volverse invisible. Pero no se puede correr. Ilin no mira al cielo. Mira la aguja de los segundos del reloj. El avión cae del cielo como una piedra. Ya se ve en la brecha, una silueta depredadora con el tren de aterrizaje fijo, parecido a garras de ave. ¡Fuego! El obús salta. La llama sale del cañón iluminando el sótano oscuro. En el espacio cerrado el sonido del disparo aturde. Sale sangre de los oídos, pero no hay dolor. El proyectil se va al cielo. El temporizador dentro de la espoleta T6 comienza la cuenta. Resortes, engranajes, composición de pólvora ardiendo. Un mecanismo creado por relojeros para matar. El piloto alemán ve el destello en la tierra. Probablemente sonríe. Los rusos disparan con cañones al cielo por desesperación. Tira de la palanca hacia sí saliendo de la picada. La fuerza G lo aplasta contra el asiento. Cree que ganó, pero las matemáticas son más rápidas que los reflejos. El proyectil estalla exactamente en el camino del avión. La explosión de la carga de expulsión lanza hacia adelante un cono de metralla. 800 balas de plomo, cada una del peso de una de pistola, crean en el aire una pared densa de metal. La densidad de fuego en este punto del espacio supera todos los límites imaginables. El avión a una velocidad de 400 km por hora se estrella contra esa pared. No es un combate aéreo. Es el choque de una lata de conservas con una hormigonera. La cúpula de la cabina se hace polvo. El motor se convierte en un colador. La hélice, rompiendo las aspas contra el plomo, se convierte en un muñón inútil. El piloto muere al instante, convertido en carne picada por 100 impactos. El Junkers pierde el control. Ya no es una máquina. Es un trozo de duraluminio ardiendo que obedece solo a la gravedad. Se estrella contra el edificio vecino, desparramándose en fuegos artificiales. El ala, arrancada por el golpe, cae al pavimento con un estruendo parecido a aplausos. Silencio. En el sótano solo se oye la respiración pesada del equipo y el tintineo de las vainas al caer. Ilin baja los binoculares. Sus manos están tranquilas. La ecuación cuadró. Una tarea absurda recibió una solución lógica. «Recargar». La voz de Ilin es seca, como el polvo de Stalingrado. «Espoleta la misma. Esperamos al siguiente». El general Rodintsev tenía razón. En el infierno no hay reglas.
Solo hay supervivencia. Y si para sobrevivir hay que derribar aviones con obuses, lo harán. El intelecto venció la fuerza bruta. Las matemáticas resultaron más fuertes que la gasolina de aviación. Eileen hace una anotación en la libreta. Gasto, un proyectil de metralla. No fue suerte, fue cálculo. Cálculo frío y preciso de un hombre que aprendió a ver trayectorias donde otros veían solo muerte. Bielorrusia, septiembre de 1944. El tiempo que se comprimió en un punto, antes de presionar el botón de lanzamiento, ahora explota. Un impulso eléctrico corre por los cables a la velocidad de la luz, alcanzando los cartuchos pirotécnicos en la base de los cohetes. Lo que sucede en los siguientes 15 segundos no puede llamarse combate. El combate implica la posibilidad de respuesta, maniobra táctica, oportunidad de supervivencia. Aquí no hay oportunidades. Aquí trabaja la termodinámica pura de la aniquilación. 4 lanzaderas BM-13. En cada una, 16 rieles. Total, 64 cohetes en el primer escalón de la salva. 96 proyectiles de calibre 132 milímetros se arrancan de su sitio. El estruendo no se oye. El oído humano tiene un límite de percepción de decibelios. Cuando se pasa ese límite, el cerebro apaga el sonido, reemplazándolo por una presión sorda y algodonosa, por la que estallan los capilares en la nariz y los oídos. Eileen está parado con la boca muy abierta para igualar la presión. De lo contrario, los tímpanos se romperán como papel de fumar. Ve cómo el espacio frente a los vehículos se distorsiona. El aire se convierte en un espejismo tembloroso. Los chorros reactivos queman el oxígeno, creando bolsas de vacío que colapsan inmediatamente con nuevos estallidos. Los Studebaker, con los ejes traseros metidos en los hoyos, se sacuden en agonía. Los amortiguadores están comprimidos al máximo. Los chasis crujen, el metal gime, experimentando vibraciones extremas. Parece que los camiones se van a desarmar en tornillos y tuercas en cualquier momento. La pintura en los rieles comienza a burbujear y ennegrecerse. La temperatura de los gases de escape es de miles de grados. La hierba alrededor de las posiciones desaparece al instante, convirtiéndose en ceniza gris. El barro en el que están enterradas las ruedas se cuece en una costra cerámica. Los cohetes salen con intervalos de fracciones de segundo. No son disparos individuales, es un flujo continuo de acero y fuego. Desde una distancia de 400 metros la curva balística degenera en una recta. Los proyectiles no caen desde arriba, vuelan paralelos al suelo, a la altura de una persona, barriendo todo a su paso. Es una pared de explosivos y metal incandescente que se mueve más rápido que el sonido. Los tanquistas alemanes alcanzan a ver el destello. Tal vez incluso alcanzan a darse cuenta de que es el fin, pero no alcanzan a hacer nada, ni girar la torreta, ni pisar el acelerador, ni abrir la escotilla. La velocidad de reacción humana es de 0,2 segundos. La velocidad de vuelo del cohete M-13 es de 355 metros por segundo. A una distancia de 400 metros tienen poco más de un segundo de vida. Los primeros cohetes se estrellan contra el tanque de cabeza. Detonación. La cabeza de combate del proyectil tiene 4 kilogramos 900 gramos de TNT. Pero aquí no trabaja un solo proyectil. Aquí trabaja el principio de la suma acumulativa de ondas de choque. Decenas de explosiones se funden en un impulso gigante. El blindaje de un Tiger o un Panther no es perforado por un chorro acumulativo. El BM-13 golpea con alto explosivo. Pero la fuerza del impacto es tal que las costuras de soldadura revientan. La torreta de varias toneladas es arrancada de su base y lanzada a la banquina como la tapa de una olla. Las orugas se tuercen junto con las barras de torsión. El interior del tanque se convierte en una cámara acústica de muerte. La tripulación no muere por la metralla, los mata el cambio de presión. El medio líquido del organismo hierve. La infantería que viene detrás simplemente desaparece. La temperatura en el epicentro de la explosión es tal que la materia orgánica se evapora, sin dejar siquiera cuerpos. Solo quedan sombras en el blindaje y fragmentos carbonizados de munición. La onda de choque a esa distancia trabaja como una prensa gigante. Rompe huesos, desgarra pulmones, convierte los órganos internos en gelatina, incluso si el fragmento no tocó la piel. En el radio de impacto de la salva, el aire se vuelve sólido. No es una metáfora.
La densidad del aire comprimido por la explosión es comparable a la densidad de la madera. El golpe de esta pared de aire equivale a un golpe con un tronco con toda la fuerza. Un tornado de fuego cubre el camino. Los árboles a lo largo de la banquina no se rompen. Son cortados de raíz por el flujo de metralla, como por una guadaña gigante. La tierra se levanta como una pared. Tierra negra mezclada con metal, nieve y sangre, cuelga en el aire como una cortina sólida. 15 segundos. Exactamente lo necesario para disparar toda la munición. El último cohete sale silbando del riel, dejando tras de sí una cola de humo. Y de inmediato llega el silencio. Es más aterrador que el estruendo. Es un silencio muerto, de vacío, en el que no hay sonido de pájaros, ni viento, ni gemidos de heridos. No hay quien gima. En la zona de impacto no hay vivos. Ilín se quita las manos de los oídos. No oye nada, excepto un zumbido fino y penetrante dentro del cráneo. Son los nervios auditivos sobrecargados que cantan. Mira sus manos. De debajo de las uñas mana sangre. Apretó tan fuerte las barandas que se arrancó la piel. De la nariz gotea rojo sobre la nieve sucia. Contusión, leve, vivirá. El humo empieza a sentarse, lenta, reaciamente, revelando la imagen de lo que antes era un camino. Allí no hay camino, hay un paisaje lunar. Los cráteres se superponen unos a otros, formando un campo continuo de tierra arada. De la columna alemana solo quedó la geometría de los escombros. Planchas de metal retorcidas, esqueletos humeantes que ya es imposible identificar como tanques o camiones. El olor es insoportable. No es olor a pólvora. Es un olor dulzón y nauseabundo a carne quemada, mezclado con el aroma de goma quemada y hierro incandescente. ¡Agua!, ronca alguien cerca. Ilín gira la cabeza. El cargador está sentado en el suelo, apoyado en la rueda de un Studebaker. Su cara está negra de hollín, los ojos blancos, locos. Tiembla. Ilín mira los rieles. Están grises, quemados. La pintura se cayó a jirones. El metal todavía humea, enfriándose y crujiendo. Los vehículos cumplieron su función. Entregaron la ira. Ahora son simplemente un montón de hierro cansado. Ilín da un paso adelante. Las piernas son de algodón. Se acerca al borde de la posición y mira con los binoculares, aunque la óptica ya no es necesaria. 400 metros de desierto quemado. Ni un solo disparo desde el otro lado, ni un solo movimiento. La tarea matemática está resuelta completamente. El residuo es cero. No es una victoria, es aniquilación, borrado de la materia de la realidad. Ilín siente cómo dentro de él sube una ola de vacío. Acaba de matar a varios cientos de personas en 15 segundos. No vio sus caras, no supo sus nombres, simplemente introdujo coordenadas. «Revisar la técnica». Su voz suena sorda, como desde debajo de una almohada. «¿Listos para la marcha?» Sabe que los vehículos no irán a ningún lado. Los motores, lo más probable, están dañados por la onda de choque de sus propias albas. Los chasis se torcieron, pero debe dar la orden. La orden es lo único que mantiene la realidad unida. Saca la libreta. Los dedos no obedecen. El lápiz se resbala. Lo levanta del barro. Objetivo destruido. Gasto total. 2 frases. El resultado de la vida de cientos de personas. El precio de salvar el nodo de comunicaciones. Cierra la libreta y mira el campo humeante. Le parece que el humo forma fórmulas, integrales que es imposible resolver, ecuaciones que no tienen solución en el campo de la moral humana. El silencio después de la salva tiene masa física. Presiona los hombros más pesado que las cajas con proyectiles. El aire alrededor de la batería ya no tiembla por los chorros reactivos, pero está impregnado de un olor que es imposible ventilar con nada. Olor a metal sobrecalentado muriendo y orgánica quemada. Las 4 lanzaderas BM-13 están en sus hoyos de tierra como esqueletos de animales prehistóricos encontrados en una excavación. Están muertas. El teniente primero Ilín recorre la posición. Toca el riel del vehículo principal. El metal quema incluso a través del guante de lona. Los perfiles de acero, calculados para cargas colosales, se torcieron.
La geometría está rota. La alta temperatura de los gases salientes, reflejada desde el suelo al disparar con ángulo negativo, hizo su trabajo. La pintura no solo se quemó, se evaporó, dejando al descubierto el acero gris con escamas. Las ruedas traseras de los Studebaker se convirtieron en bolas negras derretidas. La goma no soportó la vecindad con el plasma. Los bordes de madera de las carrocerías se carbonizaron y se deshacen en polvo al tocarlos. Técnicamente es un crimen. Eileen conoce los artículos del reglamento de memoria. Inutilización intencional de equipo de combate. Sabotaje. En condiciones de tiempo de guerra es un artículo de fusilamiento. Destruyó su batería con sus propias manos. 4 unidades de combate, cada una de las cuales vale miles de rublos y cientos de horas hombre de trabajo de fábrica convertidas en chatarra. Sí, detuvo la ruptura. Sí, los tanques alemanes arden a 400 metros de aquí. Pero la burocracia del ejército es una máquina que funciona sobre papel, no sobre sentido. En el informe se escribirá: pérdida de parte material por culpa del comandante. El rugido de un motor rompe el silencio algodonoso. Hacia la posición se abre paso un Jeep Willys. El vehículo salta por los cráteres salpicando barro. Detrás, un camión con escolta. No son suministros ni médicos, es el Estado Mayor. Eileen se acomoda al correaje. Las manos no tiemblan. Adentro, la calma helada de un hombre que ya aceptó su destino. Hizo una elección entre la muerte por proyectil alemán y la muerte por sentencia del tribunal. La ecuación está resuelta. El resultado obtenido. Solo queda firmar el total. Del Willys baja un teniente general de artillería, Voronov. Figura monumental, incluso con uniforme de campaña. El abrigo sin una sola mancha, las botas brillan como si no hubiera viajado por un pantano, sino caminado por el parqué del Kremlin. Al lado camina con pasitos un ayudante con una carpeta. La escolta se dispersa por el perímetro, rodeando la posición. Ametralladoras en el pecho, miradas tenaces, evaluadoras. No miran a los artilleros como héroes, sino como sospechosos. Eileen da un paso delante, lleva la mano al gorro. Se limpió la sangre de la nariz con la manga, pero en la guerrera quedaron manchas marrones. Su aspecto no es reglamentario, salvaje. «Camarada teniente general, la batería de morteros de la guardia», empieza el informe, pero la voz se quiebra en un ronquido. Las cuerdas vocales están quemadas por los gases de pólvora. Voronov no escucha. Detiene el informe con un gesto. Camina hacia los vehículos. Su mirada se desliza por los rieles retorcidos, por las ruedas fundidas en el suelo. Ve los hoyos cavados bajo los ejes traseros. Es un profesional. No necesita que le expliquen qué pasó aquí. Ve la solución técnica. Reducción artificial del ángulo de elevación cambiando la horizontal del chasis. Una solución bárbara, suicida, genial. El general se acerca al borde de la posición y levanta los binoculares. Mira largo rato el campo donde humean los tanques alemanes. El humo negro se eleva en columnas hacia el cielo gris. Allí, en el campo, yace un batallón de élite de la Wehrmacht. Yace en capas, mezclado con tierra y hierro. Voronov baja los binoculares y se vuelve hacia Eileen. El rostro del general es inescrutable. Es el rostro de una esfinge, decidiendo a quién devorar y a quién dejar pasar. ¿Es obra suya, teniente primero? La voz del general es baja, pero en el silencio después del combate suena como un golpe de gong. Afirmativo, camarada teniente general. Tomé la decisión personalmente. Asumo la responsabilidad. Arruinó el equipo, constata Voronov. No es una pregunta, es un hecho. Patea con la punta de la bota un neumático carbonizado. Se deshace en hollín. 4 vehículos, lanzaderas novísimas. ¿Entiende lo que corresponde por esto? Afirmativo, tribunal. Eileen mira al general a los ojos. No busca excusas. Constata un hecho. En las matemáticas no hay lugar para súplicas. Hay causa y efecto. Voronov calla. Saca una pitillera. Extrae un cigarrillo Kaspeck. El ayudante acerca instantáneamente un encendedor. El general aspira soltando un chorro de humo. El humo huele a buen tabaco, tapando el olor a quemado. «Tribunal», dices. Voronov entrecierra los ojos. Tu aritmética, teniente, cojea. El general da un paso hacia Eileen,
acortando la distancia a la personal. Vamos a calcular. Un Studebaker cuesta $6.000 por el programa de préstamo y arriendo, más la lanzadera. Total, digamos, 25.000 rublos en oro por vehículo. 4 vehículos, 100.000. Hace una pausa, sacudiendo la ceniza sobre la bota de Eileen. Y ahora mira allá. Agita la mano con el cigarrillo hacia el campo. Allí arden 15 tanques Tiger y Panzer. El costo de un Tiger es de 800.000 marcos del Reich, más la preparación de las tripulaciones, más combustible, municiones, más 2 compañías de infantería motorizada. Más un nodo estratégico de comunicaciones que no capturaron y que asegura el control del frente. Voronov mira a Eileen como un maestro a un alumno descuidado que olvidó simplificar la fracción. Si vamos a cambiar 4 camiones por un batallón de tanques, estoy dispuesto a quemar todo el parque automotor del Ejército Rojo al diablo. Es un cambio ventajoso, teniente. Es una guerra rentable. La tensión se rompe como una cuerda demasiado estirada. La escolta baja las ametralladoras. El ayudante deja de escribir en la libreta y mira a Eileen con interés. Pero da lástima el equipo. Continúa Voronov, ya con otro tono. De negocios, de ingeniero. Se queman los rieles, los gases golpean la plataforma. Defecto de diseño. Se vuelve hacia el ayudante. Anota. Preparar tarea técnica para la oficina de diseño. Desarrollar gatos de tornillo para el eje delantero, para poder levantar la nariz del vehículo de forma reglamentaria. Sin estos, señala los hoyos con la cabeza, trabajos de tierra. Y reforzar la protección térmica del paquete de rieles. Estudiar la experiencia del teniente primero Eileen e implementarla en el manual de uso en combate. Sección. Tiro directo en situaciones críticas. El general vuelve a mirar a Eileen. ¿Hizo agujeros en la guerrera para las medallas? Negativo, camarada general, no hubo tiempo. Hágalos. Orden de la bandera roja. Por ingenio y salvación de la línea encomendada. Voronov tira la colilla al barro. Dar de baja los vehículos como pérdidas de combate irrecuperables. Enviar al personal a reabastecimiento. Recibirán nuevas lanzaderas. Y rece a su dios de la balística, teniente, porque los alemanes se acercaron tanto. Si se hubieran parado a 1 kilómetro, los habrían fusilado los suyos por pánico. Pero sí, a los vencedores no se les juzga. El general da media vuelta y camina hacia el vehículo. Su espalda es recta, dura. Resolvió la ecuación. Pesó en la balanza de la guerra el metal y el resultado. El resultado pesó más. El Willys da la vuelta, bañando a Eileen con el escape. La comitiva se aleja. Eileen se queda parado entre sus máquinas muertas. Mira sus manos. Todavía están negras de hollín. Una orden. En lugar del fusilamiento, una condecoración. Se sienta en el estribo del camión quemado. El metal aún está tibio, como el cuerpo de una bestia muerta. En esta aritmética hay algo monstruoso. Su vida, la vida de sus soldados, su libertad. Todo eso dependía no de tener razón o culpa, sino de la tasa de cambio de acero por acero. Si hubiera quemado los vehículos, pero no detenido los tanques, lo habrían fusilado. Si hubiera cuidado los vehículos y retrocedido, lo habrían fusilado. Caminó por el filo de la navaja, donde el ancho del filo se medía por el grosor del blindaje del tanque alemán. Saca del bolsillo una bolsa de tabaco. Los dedos lían con dificultad un cigarrillo. El tabaco cae fuera. La primera calada quema la garganta, pero ese humo parece dulce. Es humo de vida. Está vivo. Su gente está viva. El nodo de comunicaciones funciona. En algún lugar allá, en la retaguardia, las telefonistas transmiten órdenes de las que dependen los destinos de millones. Y aquí, en un pequeño pedazo de tierra bielorrusa quemada, terminó su batalla personal con el reglamento. Eileen acaricia el costado áspero del vehículo. «Gracias», susurra. No al general, al hierro que murió en su lugar. En eso consiste la guerra. Las cosas mueren para que las personas vivan un poco más. El metal es material desechable. El hombre también. Pero hoy las variables se alinearon a favor del hombre. Un caso raro en la estadística de los grandes números. La excepción que confirma la regla. Mayo de 1945. Berlín. La ciudad dejó de ser un punto geográfico y se convirtió en un montón de piedra rota,
polvo y metal retorcido. El aire aquí es denso, pesado, saturado de olor a descomposición que no puede tapar ni el viento primaveral. No es olor a victoria, es olor a consecuencias. La geometría de las calles está rota. Las líneas rectas de las avenidas se convirtieron en curvas caóticas de escombros. Las fachadas de las casas, sin paredes, muestran muecas de huecos de apartamentos, exhibiendo detalles íntimos de una vida ajena, ahora muerta. Papel tapiz de flores, una lámpara milagrosamente intacta, una cuna infantil colgando sobre el abismo del tercer piso. El capitán Nikolai Ilyin está sentado en el soporte de un cañón antiaéreo alemán Flak 88 capturado. El metal es frío, ajeno, cubierto de pintura gris de la Wehrmacht. Alrededor, el Tiergarten. El parque está convertido en un paisaje lunar. Los árboles que crecieron aquí durante siglos están astillados por el fuego de artillería. La tierra está arada por cráteres tan densamente que es imposible encontrar un lugar plano para poner el pie. La guerra terminó. Esta frase debería provocar euforia. Gritos de ¡hurra!, lágrimas, disparos al aire con todo tipo de armas. Y los hay. En algún lugar allá, cerca del Reichstag, en la puerta de Brandeburgo, la infantería baila al son de un acordeón, bebe aguardiente capturado y se abraza. Allí es la fiesta de los sobrevivientes. Pero aquí, en el borde del parque, hay silencio. Ilyin no celebra. Hace balance. Sobre las rodillas tiene un cuaderno desgastado con tapa de hule. El diario de operaciones de combate de la división. Las páginas, amarillentas por el tiempo y la humedad, están escritas con lápiz químico. La letra cambiaba. Al principio era pareja, de maestro. Luego, cerca de Moscú, se volvió nerviosa, afilada como un electrocardiograma. En Stalingrado las letras se hundían en el papel con tanta fuerza que rompían la hoja. Ilyin pasa las páginas. No son memorias. Es el libro contable de la muerte. Columna, gasto de municiones. Columna, objetivos alcanzados. Suma. Es un hábito profesional de matemático, buscar el número final. Necesita saber el resultado de la ecuación que resolvió durante 4 años. Suma los números. Baterías destruidas, batallones dispersados, columnas quemadas, nodos de resistencia suprimidos. En la división se llevaba un control estricto. La inteligencia de artillería confirmaba cada impacto. Ilyin pasa el grafito por el papel moviendo los labios. 500, 3000, 8000. La suma final cae sobre él más pesada que una losa de concreto. 15.000. 15.000 personas. Es la población de una pequeña ciudad de provincia, como aquella donde enseñaba parábolas e hipérbolas a los niños antes de la guerra. Imaginen la ciudad. Escuelas, hospital, estación de bomberos, mercado, cientos de casas, parques. Y ahora esa ciudad no existe. Está borrada, destruida físicamente. Y lo hizo él, Nikolai Ilyin, y sus subordinados. Mira sus manos, manos comunes. La piel se endureció, se incrustó la suciedad y el aceite de cañón que no se quita con nada. En el dedo medio, un callo del lápiz. Estas manos no estrangularon, no clavaron bayonetas, no apretaron el gatillo de una ametralladora viendo la cara del enemigo en la mira. Estas manos simplemente movieron el cursor de la regla de cálculo, trazaron líneas en el mapa, escribieron números en la libreta. La abstracción mata más eficazmente que la furia. 15.000 cadáveres son el resultado del trabajo del intelecto, no de los músculos. Ilyin trata de comprender el volumen físico de esta cifra. Si se ponen estos cuerpos en fila, hombro con hombro, resultará una línea de 7,5 kilómetros de largo. Un camino de muertos que se pierde en el horizonte. ¿Carga de culpa? No, no es culpa en el sentido cristiano. Ilyin es realista, conoce el otro plato de la balanza. Si no hubiera resuelto esas ecuaciones, si se hubiera equivocado en los cálculos, si su mano hubiera temblado, esos 15.000 alemanes habían matado a 15.000 de sus soldados. O 30.000. O habrían quemado 100 aldeas más junto con sus habitantes. Es matemática de resta. Restas al enemigo de la realidad para sumar oportunidades de vida a los tuyos. Fue trabajo de limpiador de la historia. Trabajo sucio, sangriento,
necesario para limpiar el espacio del fascismo. Lo cumplió con calidad, con nota excelente. Pero el peso no se va con ese conocimiento. Mira el Berlín destruido. Es material didáctico sobre balística de destrucción. Ahí hay una casa en la que impactó un proyectil de 152 milímetros. Las paredes se plegaron hacia adentro, enterrando a todos los que estaban en el sótano. Física de la onda de choque en volumen cerrado. Ahí hay un tanque Panther, destrozado por la explosión interna de la munición. La torreta de 8 toneladas voló 50 metros. Termodinámica de expansión de gases. Toda esta ciudad es un polígono continuo donde las teorías se verificaron con la práctica. Y la práctica mostró: el hombre es una construcción muy frágil. Su límite de resistencia es insignificante en comparación con la energía del TNT. Se le acerca un joven teniente, jefe de pelotón de control. En el pecho le brilla una flamante orden de la estrella roja, la cara radiante, el gorro echado hacia la nuca. En las manos una botella de vino. «Camarada capitán, ¿por qué está sentado? Es la victoria, vamos a beber, se acabaron los alemanes». Ilín no mira desde abajo. Los ojos del capitán están vacíos, opacos, como lentes de binoculares viejos. El teniente se corta, la sonrisa se le borra de la cara. Ve frente a él no a un comandante, sino a un hombre que miró al abismo del cálculo y vio el fondo. 15.000, pronuncia Ilín en voz baja. ¿Qué, camarada capitán? No entiende el teniente. Nada. Ve, celebra. Te lo mereces. El teniente se va, mirando hacia atrás con inseguridad. No entiende. Tiene 20 años. Llegó al frente hace un año. Para él la guerra es una aventura que terminó en triunfo. Para Ilín, la guerra es contabilidad. Cierra el diario. El golpe de la tapa suena como un disparo. Mete el cuaderno en la tableta. Este documento se entregará al archivo. Los historiadores estudiarán la táctica, trazarán esquemas, admirarán la maniobra de fuego. Pero ninguno de ellos sentirá el olor de estos números. Olor a carne quemada y podredumbre dulzona de cadáveres que ahora se ha incrustado para siempre en la subcorteza del capitán. La guerra terminó. La ecuación está resuelta. La respuesta obtenida. Pero, ¿qué hace con esta respuesta un hombre acostumbrado a crear, no a destruir? ¿Cómo tomarán tiza de nuevo estas manos que mataron a la población de una ciudad? ¿Cómo entrará al aula y escribirá en la pizarra: demostremos el teorema? ¿Qué teorema? ¿Que la fuerza es igual a la masa multiplicada por la aceleración? Lo demostró en la práctica. Vio cómo la masa de un fragmento con la aceleración de la gravedad destroza un cuerpo infantil. El conocimiento pagado a tal precio envenena. Ilín saca un cigarrillo. Fuma. El humo se mezcla con el hollín de Berlín. Está vivo. Es la principal variable que quedó en positivo. Volverá a casa. Abrazará a su esposa. Verá cómo reconstruyen las ciudades. Pero dentro de él, en ese lugar donde antes estaba el alma, ahora hay un mecanismo frío y de acero. Un aritmómetro que nunca se equivoca. Y este mecanismo conoce el precio exacto de la vida humana. Peso: 70 kilogramos. Volumen: 0,7 metros cúbicos. Costo: 8 kopecks. El precio de un cartucho de fusil. O 100 rublos. El precio de un proyectil. Barato. Demasiado barata cuesta la vida en la época de los grandes calibres. Ilín se levanta del soporte. Las piernas le zumban de cansancio. Tiene 30 años, pero se siente un anciano. Camina por el ladrillo roto alejándose del parque, alejándose del silencio, hacia donde hacen ruido los vivos. Necesita aprender de nuevo a ser humano, y no una función. Pero sabe, borrar completamente esta fórmula de la memoria ya no será posible. 1946. Paz. Esta palabra se imprime en negrita en los periódicos, pero para el capitán de reserva Nikolai Ilín no tiene sentido físico. La guerra terminó de jure, con la firma de la capitulación y los saludos. De facto, la guerra se trasladó del espacio geográfico de Europa al espacio interno del cráneo de un solo hombre. El frente ahora no pasa por el Elba, sino por las circunvoluciones de la corteza cerebral. Y en este frente no hay tregua. Ilín está de nuevo en la escuela, la misma clase, los mismos bancos pintados de verde, los mismos retratos de científicos en las paredes. Lobachevsky, Kovalevskaya,
Lo miran con severidad y calma, como personas que nunca vieron lo que hace la metralla con una compañía de infantería en marcha. Eileen está frente a la pizarra. En la mano derecha, tiza. En la izquierda, un trapo. Escribe el problema. Un tren se mueve del punto A al punto B con una velocidad de 60 km por hora. La mano se congela. Para los alumnos son simples números. Para Eileen son datos de entrada para el tiro. Velocidad del objetivo, 60. Anticipación. La brisa de la ventana abierta mueve la cortina, y el cerebro calcula automáticamente la corrección por la desviación del proyectil. Aprieta la tiza. Los dedos no recuerdan la superficie lisa de la caliza, sino el acero estriado de los volantes de puntería. Golpe, golpe, golpe. Pone puntos en la pizarra, marcando los vértices de un triángulo. Ese sonido. Seco, corto golpe de duro contra duro. En el silencio de la clase ese sonido rompe los tímpanos. No es tiza. Es el estruendo del cerrojo de un obús de 122 milímetros. Metal golpea contra metal, encerrando la vaina con la carga en la recámara. Ese sonido es el último que escucha el artillero antes de tirar del cordón. Sonido que significa irreversibilidad. Eileen se estremece. La tiza se rompe. Nikolai Petrovich, ¿se siente mal? La voz de la delegada, una niña con lazos blancos, llega como desde otra dimensión, a través del algodón de una contusión que en realidad no existe. Por fuera es un pedagogo impecable, traje estricto que lleva con porte militar, siempre afeitado, erguido, voz tranquila, dicción clara. Los alumnos lo respetan y le temen. Los padres saludan con reverencia, veterano del frente, condecorado. Ven la fachada, ven al héroe que volvió con la victoria y ahora siembra lo razonable, lo bueno, lo eterno. No saben que dentro de esa fachada hay un proceso continuo de combustión, trastorno de estrés postraumático. En esos años no existía tal diagnóstico. Había concepto de contusión, había concepto de agotamiento nervioso, pero nadie sabía cómo curar un alma envenenada por las matemáticas del asesinato. Los médicos recetaban reposo y sanatorios, pero no hay pastillas para la memoria. De día Eileen mantiene la defensa. El trabajo ayuda. Álgebra, geometría, trigonometría. La ciencia exige concentración, desplazando las imágenes del pasado. Carga su cerebro con ecuaciones, revisión de cuadernos, planes de lecciones, para no dejar ni un megabyte libre de memoria para los recuerdos. Construye barricadas de fórmulas. Pero llega la noche. La noche es el momento de la derrota. De noche el control de la conciencia se debilita, y el subconsciente, ese sótano oscuro de la memoria, abre sus compuertas. 1952. Se despierta no por un sonido, sino por un olor. En el dormitorio del apartamento urbano no huele a lilas de la calle, sino a goma quemada y hedor dulzón a descomposición. Este olor es tan real que provoca reflejo de vómito. Eileen se sienta en la cama. El corazón golpea contra las costillas como si quisiera romperlas. Pulso, 140 latidos por minuto. Sudor frío y pegajoso corre por la espalda. No solo recuerda, ve. Alucinaciones de alta definición. Justo frente a él, en la esquina de la habitación donde está el armario con la ropa, ve un Studebaker ardiendo. Ve cómo se derrite la pintura en el capó. Ve las caras de sus soldados, esos mismos que envió a los hoyos bajo las ruedas en el 44. No hablan con él, simplemente miran. Sus miradas son un reproche mudo. «Kolya, ¿qué te pasa?» La esposa se despierta, toca su hombro. Su mano es cálida, viva, pero Eileen se aparta. En el primer segundo no la reconoce. Su cerebro todavía está allá, en el pantano bielorruso. Piensa que es inteligencia alemana. El reflejo exige buscar un arma. La mano busca bajo la almohada, busca la funda con la pistola TT. Allí está vacío. Solo hay plumas suaves. Nada, ronca él. Duerme. Solo un sueño. Va a la cocina, tratando de que no cruja el piso. Sirve agua de la jarra. El vaso golpea contra los dientes. El agua no tiene sabor. Se sienta junto a la ventana y fuma, un cigarrillo tras otro. La luz roja en la oscuridad es como una bala trazadora. Nadie sabe de su doble contabilidad. Para todos es profesor de matemáticas. Para sí mismo, es un asesino en serie cuyos crímenes están legalizados por el Estado. 15.000 personas.
Esta cifra no lo deja en paz. Trata de racionalizar. Eran enemigos, vinieron a matarnos, yo defendía la patria. La lógica funciona de día. De noche, la lógica es impotente ante la fisiología del terror. No ve enemigos abstractos, ve detalles. Un brazo arrancado con un anillo de bodas en el dedo, tirado en la nieve cerca de Moscú. Una figura negra y carbonizada de un tanquista tratando de salir de la escotilla de un Tiger en llamas. Los ojos de un niño alemán, ayudante de artillero antiaéreo, alcanzado por la metralla. 1965. 20 años de la victoria. Jubileo. Fanfarrias, desfiles, discursos. Invitan a Eileen al presidium de la asamblea escolar. Le regalan flores, claveles, rojos como sangre arterial. Un pionero con pañoleta pregunta: Nikolai Petrovich, cuente, ¿cómo golpeaba a los fascistas? ¿Tenía miedo? Eileen mira a la sala. Cientos de ojos infantiles. Esperan una historia sobre una hazaña, sobre cómo se mantuvo intrépido bajo el fuego, sobre cómo ganaron los nuestros. ¿Qué les puede contar? ¿La verdad? ¿Contar cómo calculaba la trayectoria para cubrir un área con la máxima densidad de fuerza viva? ¿Contar cómo se ve una persona convertida por la onda de choque en un saco de huesos? ¿Contar a qué huele la mierda y la sangre en la trinchera durante la preparación de artillería? No. No se puede decir la verdad. La verdad es demasiado tóxica para el tiempo de paz. La guerra es un trabajo pesado, muchachos, dice la frase aprendida. Lo principal era estudiar bien, saber matemáticas, para disparar con precisión. Aplausos. Sonríe, pero las comisuras de los labios tiemblan. Se siente un impostor. Lleva la máscara de héroe, ocultando bajo ella el rostro de un hombre que cada noche ve el infierno. 1973. Envejece. La salud falla. El corazón, desgastado por las tormentas de adrenalina de los 40, empieza a fallar. Arritmia. Los médicos escuchan su pecho y niegan con la cabeza. Tiene el corazón como un anciano decrépito, dice el cardiólogo. Usted se puso demasiado nervioso. Eileen se ríe para sus adentros. ¿Nervioso? No, no estaba nervioso. Calculaba. Y el corazón simplemente trabajaba a revoluciones máximas, como el motor de un Katyusha forzado. Recurso agotado. Las pesadillas cambian. Ahora no ve el pasado, sino variantes del futuro que no ocurrió. Ve a sus hijos no nacidos, que podrían haber existido si él hubiera muerto entonces, en el 44. Ve a los hijos de esos alemanes que mató. Una enorme multitud de fantasmas está a su espalda cuando camina por la calle. Teme a su memoria. La memoria no es un archivo donde las carpetas yacen tranquilas. La memoria es un campo minado donde las minas derivan, cambiando de posición. Nunca sabes qué paso será el detonador. El sonido de una regla al caer, el olor de los gases de escape de un camión, el destello de soldadura en una construcción. Cualquier pequeñez puede lanzarlo de vuelta, a aquel día cuando dejó de ser maestro y se convirtió en función de muerte. Vive con miedo de que un día no regrese, de que una noche se quede allá, en el Stalingrado en llamas, y encuentren su cuerpo por la mañana en la cama, frío y muerto, y el alma vagará eternamente entre las ruinas, recontando trayectorias. Eileen mira sus manos. Están cubiertas de manchas de pigmento. Las venas se hincharon en nudos, pero todavía recuerdan el peso de los proyectiles. Esas manos acariciaron cabezas de niños, sostuvieron tiza, abrazaron a su esposa, pero bajo la piel, en la memoria muscular, quedaron para siempre como manos de artillero. Soledad. Soledad total, helada, de un hombre que sabe el precio de la vida porque él mismo escribía las facturas de la muerte. No tiene con quién compartir ese conocimiento. Es demasiado pesado para uno, pero inlevantable para otros. Lleva esa carga en silencio, con la espalda recta, como corresponde a un oficial, incluso si la guerra terminó hace 30 años. Es su guardia personal, de por vida. Una ecuación que es imposible borrar de la pizarra. 1983. Parque de Cultura y Descanso. Mayo. Aire caliente a 20 grados. Humedad relativa, 40%. Condiciones ideales para la balística, pero ya no hay dónde disparar. Nikolai Iljin está sentado en un banco. Tiene 70 y tantos años. Sus características táctico-técnicas se redujeron a un nivel crítico.
La vista bajó, las articulaciones afectadas por artritis, el corazón trabaja con fallas, saltándose cada quinto compás. Es desgaste del material, fatiga del metal del que fue fundido su armazón en el 41. Mira a la gente que pasa. Para él siguen siendo objetos que ocupan volumen en el espacio. Pero ahora no calcula la anticipación, calcula la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que ese estudiante risueño existiera si en el 42, cerca de Stalingrado, un fragmento hubiera pasado 3 centímetros más a la derecha? La probabilidad tiende a 0. La guerra es un separador gigante que filtraba variantes del futuro. Y Lin sabe que él fue operador de ese separador. Al banco se acerca un joven, unos 30 años, gafas de montura de carey, en las manos un tubo portaplanos. Ingeniero. Se nota por la motricidad. Movimientos precisos, económicos, mirada atenta. No parece militar, pero hay en él la misma compostura. ¿Nikolai Petrovich Ilin? Voz tranquila, afirmativa. Ilin asiente. No le gustan los contactos inesperados, es violación del perímetro. ¿Permite sentarme? Me llamo Alexei. Soy nieto del sargento Kovalenko, conductor del tercer vehículo de su batería. Ilin fuerza la memoria. Kovalenko, año 44, Bielorrusia. Studebaker enterrado en el barro hasta el chasis. La cara del conductor, manchada de hollín, ojos blancos de tensión. ¿Murió? Pregunta secamente Ilin. Murió hace 3 años, infarto, pero vivió 68 años. Alexei se sienta al lado, pone el tubo sobre las rodillas. El abuelo contaba a menudo sobre ese día, sobre los hoyos, sobre cómo usted los obligó a violar el reglamento. Decía que usted entonces no era humano, sino una máquina de calcular, que veía las trayectorias a través de todo. Ilin calla. Espera la acusación. Espera que ahora le presenten la cuenta por los nervios quemados, por las pesadillas nocturnas que sufría su subordinado. Trabajo en una oficina de diseño, continúa Alexei. Calculamos la resistencia de estructuras de carga para objetos civiles, puentes, edificios altos. Le traje para mostrar un plano. Abre el tubo y saca un papel. Lo despliega. En el papel hay una compleja telaraña de líneas, diagramas de tensión, vectores de carga. Es el nuevo puente sobre el Obi. El abuelo siempre decía, si no fuera por el teniente Ilin, me habrían aplastado en la cabina. Y tu padre no existiría. Y tú tampoco. Alexei mira a Ilin directamente. Calculé, Nikolai Petrovich. Es profesional. Estimé la progresión geométrica. Usted salvó entonces a 12 personas del equipo y al nodo de comunicaciones. Cada uno tuvo hijos. Esos tuvieron sus hijos. En la tercera generación, ya son cerca de 70 personas. Yo, mis colegas, mis hijos. Todos somos el resultado de esa ecuación que usted resolvió en 15 segundos. Ilin mira el plano del puente. Ve una mecánica familiar. Distribución de vectores de fuerza, resistencia de materiales. Solo que aquí esos vectores no están dirigidos a la destrucción, sino a la contención. Este puente estará en pie 100 años. Por él pasarán millones de vehículos. La gente se apresurará al trabajo, a las maternidades, a citas. Y todo eso es posible solo porque una vez, en septiembre del 44, él calculó correctamente el ángulo de inclinación de los rieles. Por primera vez en 40 años el frío helado dentro del pecho empieza a retroceder. Se acostumbró a calcular solo la resta, 15.000 enemigos muertos. Esa era su contabilidad personal del infierno. Pero olvidó la segunda parte de la ecuación, la suma y la multiplicación. La vida no es una constante, es una variable que tiene la propiedad del crecimiento exponencial. La vida, arrancada a la muerte, no solo se conserva, se multiplica. Gracias, dice Alexei, corto, como hombre, sin sentimentalismos. Enrolla el papel, se levanta, estrecha la mano de Ilin. Apretón fuerte, seco, cálido. Alexei se va. Ilin lo sigue con la mirada. No ve a una sola persona. Ve un árbol ramificado de probabilidades. El sargento Kovalenko salvado es la raíz. Alexei es la rama. El puente es el fruto. Las matemáticas finalmente cuadraron. El balance es positivo.
1987. Enero. Sala de hospital. Tras la ventana cae nieve, lenta y silenciosa, como aquella cerca de Moscú en el 41. Solo que ahora no oculta blancos, cubre el mundo. Nikolai Ilyin está en la cama. No le duele. El cuerpo, ese mecanismo viejo y desgastado, apaga gradualmente los sistemas de soporte vital. La presión baja, 60/40. La saturación de oxígeno disminuye. El cerebro, ese cerebro de acero alargado que toda la vida resolvió tareas de supervivencia, ahora resuelve la última tarea. La tarea de transición del estado de materia al estado de memoria. No hay histeria cerca. La esposa le sostiene la mano. Ella entiende todo. La esposa de un oficial sabe esperar y sabe despedir. Ilyin cierra los ojos. La oscuridad frente a él ya no está llena de fuego y gritos. En ella no hay tanques ardiendo ni cuerpos destrozados. En ella solo hay números. Pero ahora no son coordenadas de objetivos, son coordenadas de vida. Ve una fórmula enorme y luminosa, integral por contorno cerrado. 15.000 vidas quitadas a la izquierda, pero a la derecha el infinito. Infinito de nacidos, construidos, creados. El nodo de comunicaciones salvado en el 44 transmitió la orden que salvó la división. La división salvó la ciudad. La ciudad engendró una generación que voló al cosmos. La cadena no se interrumpe. Efecto mariposa. Solo que en lugar del ala de una mariposa, el impacto de un cohete. No fue un asesino, fue un cirujano. Amputó la gangrena para que el organismo viviera. Sí, fue sucio. Sí, fue sangriento. Pero el paciente, la humanidad, está vivo. La respiración se vuelve superficial. Las pausas entre inspiraciones se alargan. La arritmia cambia a una línea recta en el monitor. El pitido del aparato no es una señal de alarma, es la señal de fin de turno. Trabajo terminado. Proyectiles gastados, cañones fríos. Nikolai Ilyin, profesor de matemáticas, teniente primero, capitán, pensionado, se va al silencio. No es ese silencio opresivo después de la salva que presionaba los oídos en Bielorrusia. Es el silencio del gran equilibrio. Cero. Punto. Paz absoluta. La guerra son matemáticas de la muerte, pero la vida es una anomalía matemática que refuta cualquier estadística de destrucción. Ilyin lo demostró con su existencia. Su ecuación está resuelta correctamente. Respuesta: vida.